¿Qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Carlos Jiménez y son las 18 horas con 30 minutos, unos minutitos más arriba del 30, pero ya estamos listos para iniciar una emisión especial de Biosfera Podcast, emisión que vamos a dedicar íntegramente a conocer el Museo del Cocodrilo en Tuxtla Gutiérrez. Sí, así como lo oyen, hay un museo dedicado a estas especies que está dentro del zoológico Miguel Álvarez del Toro, el SOMAT, allá en la zona sur de Tuxtla Gutiérrez, de la capital del estado de Chiapas. Vamos a conocer de qué se trata y vamos a entrevistar a su curador, al encargado, al director del Museo del Cocodrilo, el biólogo Ernesto Pereira, a quien quiero darle la bienvenida. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por invitarme. No, hombre, si toda la facha de curador del Museo del Cocodrilo, bien ataviado con tu uniforme, qué gusto saludarte y poder enlazarte en esta emisión de Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental, tratando de dar a conocer todas las maravillas naturales, su problemática, sus alternativas de solución, pero también estos espacios que están dedicados a la conservación. Platícame, Ernesto, ¿qué es el Museo del Cocodrilo? Bueno, el Museo del Cocodrilo, como el tuyo, es un espacio, ¿no?, dedicado a la conservación, y en este caso es un área que fue, pues hoy sí concebida como un proyecto del médico Luis Ziegler en el año 2002, y la idea de este espacio es que pudiera servir para la difusión que existe de las 3 especies de cocodrilianos que tenemos en Chiapas, ¿no? Este edificio en determinado momento fue concebido para funcionar como un acuario, luego para funcionar como una exhibición de pequeños vertebrados, pero por X o Y no logró consolidarse la idea, el proyecto, y con esta propuesta del médico Luis Ziegler se hacen las modificaciones pertinentes para poder tener una exhibición museográfica como tal, constituida con dioramas, murales temáticos, taxidermias, pero bueno, también con un elemento que lo ha vuelto bastante inusual y único en Latinoamérica, reconocido a nivel mundial, que es la exhibición de ejemplares vivos de cocodrilianos. Mucha gente que nos visita desconoce eso, piensa que al ser un museo, es un museo, llamémoslo clásico, típico, pero desconoce muchas veces que en su interior vamos a poder observar ejemplares vivos de cocodrilianos en sus diferentes etapas de desarrollo hasta culminar con la exhibición exterior, que ahí sí ya veremos ejemplares adultos de las 3 especies de igual manera. 3 especies. ¿Cuáles son esas especies, Ernesto? Bueno, en México tenemos 3 especies de cocodrilianos: el cocodrilo de río, el cocodrilo de pantano y el caimán de anteojos. En el caso de Chiapas, es la única entidad federativa que posee poblaciones naturales de estas 3 dentro de su territorio. Para el cocodrilo de pantano estamos hablando que se distribuye en la zona norte, ¿no?, limitando con los estados de Veracruz y Tabasco. En lo que es la planicie central, en el río Grijalva, vamos a encontrar el cocodrilo de río, Crocodylus acutus, y Crocodylus morelense, perdón, para el del norte del estado, el de pantano. Y bueno, ya hacia la costa vamos a encontrar en simpatría, es decir, de alguna manera compartiendo el hábitat, al cocodrilo de río nuevamente, pero con el caimán de anteojos, que es la especie de cocodriliano más pequeño. El caimán llega a medir hasta 2,5 metros, el cocodrilo de río 6,5 metros, la más grande, y digamos que en medio de ellos dos está el cocodrilo pantano, una especie que se considera por su distribución prácticamente mexicana. El 80% de sus poblaciones están dentro del territorio mexicano, y el 20% restante lo vamos a encontrar distribuido en los países de Belice y Guatemala. Muy bien, qué interesante. Entonces, lo que tenemos aquí en el Cañón del Sumidero, aquí dentro de los límites de Tuxtla Gutiérrez, es el cocodrilo de río, el Cocodylus acutus, ¿así se le denomina? Así es, Crocodylus acutus, por lo ausado, ¿no?, lo agudo del hocico. Es una especie que una de sus características principales, pues es eso, el cráneo muy alargado, muy angosto, una especie muy hidrodinámica, y además de que presenta una joroba prefrontal justo delante de los ojos, osteodermos muy elevados y una coloración entre grisácea y olivo. Entre grisácea y olivo. No hay que confundir entonces el cocodrilo de río con el caimán y con el moreletti, que le llaman. Sí, así es. Nosotros que pues manejamos la temática, estamos familiarizados y podemos distinguirlos
de manera pues bastante fácil, pero para, digamos, el común de las personas siempre es complicado, ¿no? Prácticamente por las similitudes que guardan morfológicas, los ven prácticamente a todos iguales, pero lo cierto es que en el planeta tenemos 24 especies de cocodrilianos, ¿no? Y son diferentes en la forma, en la talla, ¿no? En la conducta, algunos aspectos anatómicos. Pero bueno, en el caso de las especies que tenemos aquí, bueno, aparte de las características que mencionamos para el cocodrilo de río, tenemos el cocodrilo de pantano. En este caso es una especie como cocodrilo que es, el cráneo va a estar en forma de V, llamémosle. Es un cráneo un poco más corto y ancho hacia la base, a diferencia del cocodrilo de río. Y el perfil de esta especie prácticamente es plano, no tiene aristas o alguna ornamentación en el cráneo. Y los ojos son relativamente más grandes en proporción a diferencia del cocodrilo de río, insisto. La coloración también es distinta, ¿no? Es una especie con un tono amarillo muy característico hacia los flancos y el vientre, y ya hacia el lomo se torna bastante oscuro. Esto va o marcándose más conforme van madurando los organismos, y de hecho por eso es que también se le llega a conocer como lagarto negro al cocodrilo de pantano, ¿no? Por ese tono muy oscuro. En el caso del caimán de anteojos, bueno, es una especie con un cráneo muy, muy particular, a diferencia de estos dos. Es un cráneo en forma de U, no de V. Los ojos son muy, muy prominentes, es una especie muy ojona. Tiene unos cuernecillos, ¿no? En cada uno de los párpados superiores. Y bueno, tiene entre los ojos una prominencia de los huesos prefrontales, es un tabique interocular. De ahí que se le llame caimán de anteojos, aunque realmente es mejor conocido aquí en Chiapas como pululo, ¿no? Su coloración, pues más bien es pardo con tonos ocres, en el caso de los machos adultos, ¿no? Unos tonos hasta casi rojizos, ¿no? Que se llegan a marcar en el cráneo de los machos adultos. Tantas especificaciones que me das que sinceramente yo como civil de pie a tierra no sabría diferenciar un caimán de un cocodrilo de río, que el Morelet tampoco el cocodrilo de pantano creo que es. Yo lo que sé es que si tiene un montón de dientes, está alargado y se mueve en el río, mejor ni me acerco. Dan respeto, dan miedo, dan pavor. ¿Has tenido encuentros así un poquito difíciles con los cocodrilos, tú que los manejas, que estás en contacto diario con ellos? Pues interesante, llamémosle, no de otra manera. Interesante, hay que tenerle respeto. Ahí nos vemos, no, cocodrilo, sí. Yo le diría. Claro que sí, en este caso, pues nosotros como un espacio de conservación, pues siempre promovemos lo que es el respeto, ¿no? El entendimiento de que son especies con capacidades que pues sobrepasan en algún momento las nuestras en su medio ambiente, y por tanto pues pueden llegar a sentirse amenazados y reaccionar de manera violenta, ¿no? Supone sus capacidades en determinado momento un riesgo, pero precisamente por ello siempre hablamos del respeto, de los límites, ¿no? Como dices, ¿sabes qué? Si detectas a un ejemplar de estos, pues mejor no te acerques, hay que respetar los límites, ¿no? Aquí lo que se trata es de promover una convivencia armónica, y cuando hablamos de convivencia no hablamos de una interacción necesariamente directa, ¿no? Sino precisamente de eso, de respetar los límites, de reconocer las capacidades de la especie, estar consciente de nuestras limitaciones, y bueno, simplemente marcar una raya entre cocodrilos y personas para evitar conflictos. ¿Qué vamos a encontrar en el Museo del Cocodrilo? Me estabas hablando que fue una iniciativa hace muchos años, en la década de los 90, si bien escuché, del biólogo Luis Ziegler, que abre o tiene la iniciativa de conformar este proyecto, este espacio dentro del zoológico Miguel Álvarez del Toro, que se distingue a nivel mundial por ser un zoológico con fauna regional. Es el legado que deja don Miguel Álvarez del Toro, el último de los exploradores, le llamaban, dejando, permitiendo que la gente pudiera conocer de cerca a todas las especies o la gran mayoría de las especies animales que existen en el estado de Chiapas, y una de ellas es el cocodrilo. ¿Qué vamos a encontrar en el Museo del Cocodrilo, Ernesto? Sí, en ese caso, pues de la manera en que fue concebido por el médico Luis Ziegler, es precisamente una muestra comparativa. Hablabas hace rato de que daba muchas especificaciones, pues bueno, todavía adentro del cocodrilo, del Museo Cocodrilo hay muchísimas más, ¿no?
pero es precisamente para entender la diversidad dentro de este grupo, ¿no? Pareciera que todos son lo mismo, pero no, hay diferencias significativas en cuanto no solo a la forma, sino también los nichos que ocupan, tienen funciones ecológicas distintas cada una de ellas, ¿no? Pero bueno, en este caso, la museografía con la que se cuenta en el museo, de manera comparativa, va a hablar sobre aspectos que tienen que ver con la reproducción. Entonces, vamos a encontrar cómo anida un cocodrilo de río, cómo anida un cocodrilo de pantano y cómo lo hace un caimán de anteojos. En este proceso, pues bueno, también cómo se da la eclosión, el cuidado de las crías. En el caso de lo que manejamos aquí en cautiverio, pues bueno, poder distinguir en un diorama que habla sobre la incubación artificial, pues que se reconozcan también las diferencias que hay entre los huevos entre las diferentes especies, ¿no? De ahí también se habla, claro, de las similitudes, ¿no? Siguen perteneciendo al grupo de los cocodrilianos, y hablamos de aspectos generales que tienen que ver con la termorregulación, con la anatomía en cuanto a los osteodermos, las placas que recubren el cuerpo. Y bueno, más adelante ya empezamos a ver con ejemplares vivos las crías. Tenemos recintos donde de manera comparativa, o sea, se muestran las características de cada una de ellas para que la gente haga el ejercicio de precisamente tratar de identificar cuáles son los ejemplares que tienen a la vista, ¿no? Hablamos de aspectos nuevamente generales que tienen que ver con la alimentación, de qué se están alimentando como críos, como juveniles, subadultos, adultos. Hablamos de aspectos que tienen que ver con la distribución, con la importancia que han tenido culturalmente para el ser humano, ¿no? Aspectos también de importancia económica, además de la ecológica, claro, que es la más importante. Y bueno, también tenemos aspectos que tienen que ver con su historia, ¿no? Su historia evolutiva, ¿no? Como grupo cocodriliano, pues es un grupo ancestral, ¿no? Desde la época de los dinosaurios y con ciertas características que les han permitido sobrevivir hasta nuestros días. Y bueno, se habla también de otros proyectos como el que ha sido la recuperación de la población del cocodrilo de río en el cañón de Sumidero. Y bueno, también se integran a la misma temática otras especies que guardan alguna similitud o relación, aunque no parental, sí con el cocodrilo, y hablamos en este caso del chiquihuau, la tortuga cocodrilo, ¿no? O el peje lagarto, ¿no? Especies que comparten el hábitat. ¿Perdón? ¿Están emparentados? No, que no están emparentados, ¿no? Que no tienen que no están emparentados, pero que guardan alguna similitud, ya sea por nombres comunes, ¿no? O por alguna característica que estas especies puedan tener que las hacen similares a estos reptiles en determinado momento, ¿no? No necesariamente que tengan el parentesco filogenético, claro. Muy bien, tenemos algunos mensajes, ya tenemos que nos está haciendo el favor de sintonizarnos a través de la página de Facebook de Biosfera 10 y el muro de Bios 10. Agradezco el apoyo de nuestro ingeniero técnico, Rafita de la Cruz, que está aquí bien movido con las cuestiones de iluminación y enfoques y demás. David Estrada de Palenque, Ernesto, nos dice, ¿los 3 tipos de cocodrilos se encuentran en el cañón del Sumidero? No, estamos hablando que en el cañón del Sumidero, lo que comentábamos hace rato, es que únicamente vamos a encontrar al cocodrilo de río, Crocodylus acutus, es la especie, de manera natural. Como dato curioso, hace algunos años se encontró un ejemplar muerto de caimán de anteojos, pero ello se debe a una introducción incidental de este organismo, lo mismo que hace todavía igual varios años un ejemplar de cocodrilo de pantano en el vaso de la presa de Chicoacén. Pero estos organismos son introducciones incidentales promovidas por el ser humano. De manera natural, la especie que vamos a encontrar en el río Grijalva, al interior del Parque Nacional Cañón de Sumidero, es el cocodrilo de río, Crocodylus acutus. Muy bien. Oscar Corso de Altamirano dice, ¿qué días está abierto el Museo del Cocodrilo? Excelente programa, muchas gracias. Lo vamos a encontrar abierto de martes a domingo, a tal cual que el zoológico, ¿no? Y el acceso al museo pues es gratuito. Hay que pagar la cuota de acceso al zoológico, pero con eso ya tienen el acceso gratuito a los espacios cerrados dentro del zoológico. En horario, el horario del museo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Muy bien. Ernesto, el cocodrilo, como muchos animales, muchos ejemplares de fauna a nivel mundial,
ha pasado a formar parte de las creencias, de la cosmogonía, de la cultura de muchos pueblos y se le ha asociado, no nada más en México, en Egipto, en algunas otras culturas, con ciertas, los han deificado, les han dado propiedades místicas y demás. ¿El cocodrilo como tal, como esta figura mística, está presente en las culturas precolombinas? Sí, claro, estamos hablando, lo que mencionabas, ¿no? Precolombinas, hablando de la cultura maya, ¿no? Claro que está en la cosmogonía. De hecho, aquí en Chiapas tenemos uno de los mejores ejemplos de cómo era concebido el cocodrilo en el cosmos maya, ¿no? Tenemos la estela número 25 en la zona arqueológica de Izapa, en Tapachula, ¿no? Que precisamente hace la relación del cocodrilo con el árbol de ceiba, ¿no? Para los antiguos mayas, la tierra en la que estamos parados era un cocodrilo que flotaba en una vasta laguna, ¿no? Y pues esto se debía también a que el cocodrilo cuando emerge del agua, pues bueno, con sus osteodermos simula la orografía, ¿no? De nuestro territorio y pues también cuando lo hace con vegetación, pues simulando la selva, los bosques. El cocodrilo es un ser con una dualidad muy marcada, ¿no? A pesar de ser un reptil, pues tiene vida anfibia. ¿Qué quiere decir esto? Que habita tanto en la tierra como en el agua. Y tiene actividades que se llevan a cabo en el día y otras en la noche. Entonces, esta dualidad es lo que le valió el interés o las miradas de las antiguas civilizaciones para darle tantas virtudes, ¿no? En el caso de la fertilidad, pues era a razón de que bueno, el cocodrilo emerge del agua y viene escurriendo este líquido y lo lleva a la tierra y con eso fecunda la misma, ¿no? Y pueden haber, pues hoy sí que las plantas de las cuales se alimentaban las antiguas civilizaciones y pues bueno, de ahí de la fertilidad, ¿no? Para los aztecas, pues también, en este caso, es a través del sacrificio de Zipactli, ¿no? Llevado a cabo por Tezcatlipoca, ¿no? Es como desmembrando al cocodrilo, se concibe el cielo y la tierra, ¿no? Entonces, para las antiguas, las civilizaciones precolombinas, con la dualidad que tenía este organismo, pues representaba algo muy, muy importante para ellos en la cosmovisión del mundo. Hay muchas creencias, Ernesto, y quiero aprovechar este momento para hacerte la siguiente pregunta. Hay muchas creencias. No te Yo no escucho, sé si... Carlos, se A, a cortó, ver, se pausó adelante. Sí, ¿me tu escuchas? Ahí grabación. estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Me escuchas, Ernesto? Tenemos Perdón, algunos... Carlos, se Sí. cortó casi unos 6 segundos, 6, 7 segundos, no te escuché. No, no te preocupes, son cuestiones técnicas. Estamos transmitiendo, precisamente les comentamos a nuestros amigos que nos están haciendo el favor de sintonizarnos a través de la página de Biosfera 10 en Facebook, que estamos transmitiendo en vivo Biosfera Podcast con el tema El Museo del Cocodrilo del Zoológico Miguel Álvarez del Toro. Está con nosotros su titular, el curador, el director del Museo del Cocodrilo, Ernesto, el biólogo Ernesto Pereira. Y yo te decía que quiero aprovechar esta oportunidad para preguntarte sobre ciertas creencias a propósito de este misticismo, esta adición que se hace a las creencias culturales o costumbres culturales que tienen los pueblos. Se les atribuyen propiedades afrodisíacas a la ingesta de carne de cocodrilo. ¿Es verdad esto? Pues no solo eso, también existen otras creencias que han llevado en determinado momento una explotación de organismos de las diferentes poblaciones de cocodrilanos que tenemos aquí en Chiapas, ¿no? Y es hasta hace unos años en que las poblaciones de caimanes y cocodrilos de río estaban siendo explotadas en la costa, atribuyéndole propiedades medicinales al consumo de la sangre de estos organismos, ¿no? Entonces, son aspectos que mucha gente utiliza para charlatanería. Hay usos y costumbres todavía muy marcados y hay mucha falta de información o interés de acercamiento a la que ya existe, que genera estos vacíos y que permite que se sigan llevando algunas prácticas en las cuales no se está obteniendo un beneficio como tal, el que se cree, y por lo contrario sí se están deteriorando los recursos naturales, ¿no? En el caso de lo que comentan, pues no realmente no tiene ningún sustento, ¿no? Científico. En el caso de lo que mencionaba yo sobre el consumo de la sangre,
Los cocodrilianos, como otros reptiles o organismos acuáticos, tienen sistemas inmunológicos pues muy fuertes, y ello se debe a que un ambiente acuático está pues plagado de bacterias más que un ambiente aéreo, y pues a ello les supone poder desarrollar esta capacidad de resistencia por los embates, lesiones, cualquier situación que pudiera afectarlos y que permitiera a este entorno lleno de patógenos, pues de alguna manera afectarlo, ¿no? Entonces, sí se han hecho estudios en los cuales se ha logrado constatar pues la capacidad que tienen ciertos compuestos en la sangre del cocodrilo para inhibir el crecimiento de ciertos agentes patógenos, refiriéndonos a bacterias específicamente. Sin embargo, la gente lo empieza a aplicar para padecimientos como el SIDA, como el cáncer o la diabetes, ¿no? Entonces son padecimientos que no tienen absolutamente nada que ver con estos agentes, con este tipo de agentes patógenos, las bacterias, ¿no? Y pues no logran realmente sanar, por el contrario, la práctica como es llevada a cabo, puede promover que la gente todavía gane otras enfermedades, ¿no? Una de las bacterias más comunes con la que estos reptiles pueden portar, la salmonela, ¿no? Entonces, lejos de ayudarse, se pueden salir todavía más perjudicados y están deteriorando al entorno natural. El cocodrilo de río hasta hace algunos años, tengo entendido, entró en el estatus de especie amenazada. No sé si una especie en peligro de extinción. ¿Qué pasa ahorita específicamente con el cocodrilo de río en el estado de Chiapas? Sí, en el estado de Chiapas, bueno, tenemos las poblaciones tanto del Cañón de Sumidero como las que están en la costa, ¿no? A lo largo de toda la costa. Sin embargo, las poblaciones se consideran aún como vulnerables, ¿no? En una clasificación internacional, ¿no? Si bien hay zonas donde ya las poblaciones se han venido recuperando, pues todavía es necesario generar o mantener las estrategias de protección, ¿no? Como han sido las áreas naturales protegidas, la creación de unidades de manejo, la investigación sobre las mismas, precisamente para poder determinar si esta especie pasa a una categoría de preocupación menor, se mantiene en la misma, o pasa a otra situación crítica. Todos los esfuerzos que se han hecho interinstitucionalmente, pues lo que demuestran es que se han logrado mantener las poblaciones, ¿no? Empiezan los procesos de recuperación, quizá no al ritmo que se desearía, pero bueno, eso también da oportunidad de avanzar en otras cosas. ¿A qué me refiero? El hecho de la conservación de los cocodrilos en nuestro país, pues no es cosa nueva, han ido apareciendo diferentes retos en diferentes momentos, y el día de hoy estas poblaciones en procesos de recuperación, pues bueno, lamentablemente a la par de los procesos de recuperación también vino o ha venido ocurriendo la expansión de lo que es la mancha urbana, llamémosle, los cambios de uso de suelo, generar zonas productivas, ¿no? Para poder generar insumos que demandan las poblaciones humanas, y todo ello ha hecho que empecemos a interactuar un poco más frecuentemente con estos organismos, ¿no? Las generaciones de hoy pues desconocían las vastas poblaciones de cocodrilos que habían en México, y pues más bien conocen pues una población de cocodrilos bastante reducida hasta hace unos años. Ahora que empiezan estos procesos de recuperación, empiezan a aparecer en sitios donde antes no los veían, o empiezan a detectarlos en números que pues antes no se percibían, y esto empieza a generar un poco de alarma. Esta recuperación paulatina, pues también está dando el margen de que nos preparemos, ¿no? Como población, para poder interactuar de una mejor manera con estas especies, ¿no? Recordemos muchas de las actividades productivas en los sitios donde existen cocodrilos, pues tienen que ver con el ingreso en la inclusión de las personas a los humedales, ¿no? A los medios acuáticos, en sitios de anidación de cocodrilos, en sitios de reproducción en general, zonas de refugio. Estos animales están buscando
pues dónde alimentarse, dónde refugiarse, pues en sí dónde vivir, y es donde empezamos ahora con los procesos de interacción, ¿no? Es una nueva etapa a la que estamos llegando, la conservación de los cocodrilos, a la par de, bueno, la interacción de la recuperación de las poblaciones de cocodrilos con la interacción con las personas. Muy bien, tenemos un par de preguntas de nuestros amigos que nos están sintonizando a través de la página de Biosfera 10 Facebook Live. Adriana Matus de Comitán: ¿qué hacer en caso de encontrar un cocodrilo en el río? Eso yo se lo respondo: córrele, mamacita, ni te le acerques. Hubo un caso apenas, un video, no sé si lo viste, en redes sociales, creo que fue en Tamaulipas, que un cocodrilo andaba por la orilla paseando, pues lamentablemente, el cadáver de una persona. Adivinar qué fue lo que sucedió. ¿Qué hacer en caso de encontrar un cocodrilo en el río? Pues bueno, qué bueno que que estamos tocando el punto, ¿no? Porque es algo con lo que hemos estado trabajando, pues ya en los últimos años, ¿no? Hay parte de la población que empieza a asimilar, ¿no? La importancia de estas especies, la responsabilidad del ser humano ante el encuentro ante la presencia de estos organismos. Y bueno, ¿qué hacer? Pues si está en el río, pues lo mejor es reportar. Recordemos que a final de cuentas el animal está en el río porque ese es su medio natural. En este caso, lo que sí es que hay que, pues, ver cuál es la conducta, las tallas, ver qué actividades se están llevando a cabo en las inmediaciones, porque a lo mejor uno va de visita y ver un cocodrilo, pues igual puede pensar que no está ocurriendo nada. Hay gente que ve cocodrilos y piensa, pues no hacen nada. Pero en determinado momento, si ahí existe gente que está promoviendo la presencia de estos organismos, pues puede ocurrir un accidente. Lo mejor es reportarlo. ¿A quién reportárselo? A Protección Civil, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, al Zoológico. Somos, a final de cuentas, instituciones que estamos trabajando de manera coordinada para poder dar la atención, el seguimiento a casos en la presencia de estos reptiles, tanto que porque puedan representar en determinado momento un riesgo para las personas, como también si las situaciones o las condiciones en las que se encuentra el cocodrilo representan un riesgo para la sobrevivencia del organismo, ¿no? En este caso, lo que ocurre, pues, por ejemplo, en Tamaulipas, han sido situaciones, pues, no deseables, ¿no? Pero pues ya hay un avance ahí con materia de educación ambiental, de medidas, digamos, de preventivas, y si en determinado momento se hace caso omiso, pues ya es responsabilidad de las personas, ¿no? Ya se entiende el papel que jugamos, pues, los seres humanos como responsables de nuestras acciones, conociendo las capacidades, las necesidades de otras especies. ¿Qué ocurre con los cocodrilos? Los cocodrilos en general nos visualizan como una amenaza, ¿no? Prefieren evitar el contacto con las personas, pero yo últimamente lo he estado ejemplificando de esta manera. Es como cuando una persona quiere hacer dieta, ¿no? Está esforzándose, y para una persona las harinas, las grasas son un peligro, ¿no? Y se esfuerzan a hacer dieta, pero si le ponen enfrente un pastel de chocolate, pues no lo están ayudando para nada. En el caso de un cocodrilo... No me digas eso, yo no me llevo con las dietas y hablo de pastel de chocolate en este momento. ¿Qué es esto? En el caso de los cocodrilos, ¿sí? Es eso, ¿no? A final de cuentas, los cocodrilos nos ven como una amenaza y no pretenden interactuar con nosotros. Pero si nosotros estamos llevando actividades como es simplemente durante la pesca, estar alineando los pescados, tirando las vísceras, ahí cerca de los sitios donde un cocodrilo, pues a la distancia puede estar detectándolo con el olfato, estar chapoteando, llevando actividades de este tipo, además en la noche, pues ese es el pastel de chocolate, ¿no? Entonces es la tentación para el cocodrilo. Podrá él vernos a nosotros como una amenaza, pero lo estamos estimulando a que él llegue a despertar los instintos que tiene, y de manera incidental, pues sí, provocar eso, ¿no? Una interacción negativa. Muy bien. Una pregunta más, porque ya estamos en la recta final de esta emisión, se nos fue rapidísimo, Ernesto. Dice Enrique Méndez de Tecpatán: ¿cuántos años vive un cocodrilo? Ok, bueno, en promedio estas especies viven entre 70 y 80 años. Si las condiciones en cuanto al espacio que tiene, las zonas a refugiarse y alimentarse son apropiadas, pueden sobrepasar, aunque no por mucho, los 100